Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre @bibliotequeando en las redes. Hoy les traigo esta conversación con Ingrid Rojas Contreras, que va a ser en versión audio en las distintas plataformas del podcast. En YouTube estará en versión video. Pueden conseguir el enlace tanto en la descripción del podcast como en la biografía de Instagram. Pero Ingrid, hemos discutido a ella en este podcast. Yo resumí su primera novela, La fruta del borrachero, que contaba la historia de esta familia en medio de los conflictos de Colombia en los 80, 90, guerrilla, paramilitares, por supuesto, el narcotráfico, Pablo Escobar. Algo que ella vivió y por eso termina ella en Estados Unidos eventualmente. Y hablaremos de eso con ella, pero tratando de conectarse ella con sus antepasados, con su historia. Esta historia latinoamericana que es muy complicada. Ella escribe su segunda obra, El hombre que movía las nubes, que es una obra nominada al Pulitzer. Desafía los conceptos de identidades políticos, desafía los conceptos de identidades nacionales. Hablaremos de su experiencia con la amnesia, su historia familiar, su viaje como inmigrante y, por supuesto, los libros, la escritura como tal, su proceso creativo. Así que sin mucha más introducción, aquí tenemos a Ingrid Rojas Contreras. Bueno, Ingrid, mil gracias por venir al podcast. Aquí mucha gente ya te conoce tu trabajo, porque como te mencioné, yo resumí tu libro La fruta del borrachero hace año y medio aproximadamente. Quería que le contaras a la gente un poco, sí, vamos a empezar sin anestesia en ese aspecto. No, tú tuviste una experiencia bien fuerte en tu proceso de migración, como todos los procesos de migración creo que son, todos a su propio estilo. Pero quiero que trates de conectar eso con cómo Ingrid se convierte en escritora, en qué momento ella decide voy a escribir y relatar su historia hasta cierto punto. Sí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar contigo acá. Eh, pues mi familia y yo nos fuimos de Bogotá en los 90 cuando yo tenía 14 años y estábamos tratando de huir de una serie de eventos que nos pasaron. A mi papá lo secuestraron y también lo dejaron ir como en una de esas revuelcas de esas historias que uno dice eso es inventado, pero cuando a él se lo tomó la guerrilla, lo tuvieron una noche y al siguiente día lo llevaron a conocer como al comandante de la guerrilla. Y en el momento en que mi papá entró en ese cuarto, se dio cuenta que el comandante de la guerrilla era un amigo de él de primaria. Y entonces los dos Latinoamérica. sí, sí, es como que, sí, cuando uno dice que es como a veces lo que pasa en realidad es que no se puede mejorar con la ficción porque ya es como más sorprendente que lo que uno se puede imaginar. Y a mi hermana y a mí también tuvimos un atentado de secuestro. Y pues como familia estábamos sintiendo que estábamos muy acechadas por la violencia y nos llamaban a la casa todo el rato. Y entonces en ese momento pues decidimos que sentíamos la violencia como muy cerca, decidimos irnos y nos fuimos a Venezuela. Em, yo pienso que ese momento de ir a Venezuela fue para mí como la primera instancia en que yo pensé en la escritura, porque antes me había gustado mucho, obviamente, leer los libros, todo eso, pero cuando fuimos a Venezuela, una de las cosas que mis papás nos dijeron fue que no fuéramos a contarle a nadie que estábamos huyendo de la violencia. Mm. Entonces, en ese momento en Venezuela, habían muchos colombianos que cruzaban y estaban allá huyendo de la violencia. Y a veces conocíamos como venezolanos por la calle y nos decían, ah, es que ustedes son de esos que están huyendo. Y nosotros decíamos, no, 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 nosotros venimos porque a mi papá le salió un trabajo. Entonces teníamos como una Mm. historia oficial. Pero me marcó mucho ese momento como de no poder contar lo que habíamos vivido porque era como ese presentimiento de que no, en Venezuela no se iba a tomar bien. Y bueno, mirando ahora como Colombia también ahora tiene como mucha gente venezolana que viene buscando refugio y también vemos como el mismo comportamiento de la gente, que es como este odio al inmigrante. eh, Incluso cuando hay muchos colombianos que han vivido esa violencia y saben muy bien
de qué es lo que, o sea, qué significa huir de una circunstancia desastrosa. Pero fue en Venezuela que yo empecé como yo pienso que fue porque no podía contar esa historia de lo que nos habíamos pasado y lo que habíamos estado huyendo, que empecé a escribirla. Entonces Mm. empecé en ese momento a escribir, y tenía como un cuaderno, escribía en inglés porque mis papás no hablaban inglés, entonces no lo podían, no lo podían entender. Y en ese momento fue cuando empecé, como pues sí, o sea, viviendo en Venezuela, hablando español, español mi primera lengua, pero en ese momento fue cuando empecé a escribir en inglés. Yo con el 0,01% de talento, pero yo tengo ese mismo problema de, me gusta escribir a veces en inglés, bueno, me mudé aquí a Estados Unidos a los 18, entonces hay ciertas experiencias que tuviste en inglés y parecía que tu cerebro las procesa en ese idioma, es raro, es extraño pensarlo. Em, pero dos cosas de que dijiste. Uno, entonces la escritura fue como una especie de refugio em, para ti en ese momento. En cuanto a lo de la inmigración, yo recuerdo ver ese cambio, porque yo había visitado distintas partes de Latinoamérica y decir venezolano era algo exótico, vamos a decirlo así, era algo extraño. Ahora tengo que aclarar que estoy de visita, no me vine a quedar, o algo así como que uno siente una cierta vibra que Que no es siempre es positiva. como usted a qué vino acá Sí, sí, y por qué correcto. está acá. Y sí, ¿Quién te invitó? ¿No? Y eso que empezaste, creo que Isabel Allende fue igual. Cuando Isabel Allende huye de Chile, ella empieza a escribir en Venezuela. Ella no quería escribir, no tiene nada que ver con Venezuela, fue simplemente que ella fue a Venezuela y punto. Pero claro, ella fue ese viaje de una especie de escape, de expresar lo que ella había vivido. En su caso, su tío era el presidente chileno y Pinochet y todo esto. Pero em, la historia, siento que los buenos autores tienen buenas historias. Siempre nadie empieza con algo normal, todo el mundo tiene algo extraño. Tú dijiste, y leo aquí tu cita en el libro, when we fled, después lo traduzco, pero we didn't know at the time that the safety we sought had a cost. Que no sabías que la seguridad que estabas buscando tenía un costo. Para los que no te conocen o no han leído tus obras, ¿cuál fue tu costo? pues, o sea, nosotros, mi mamá vino de una familia de curanderos. El papá de ella Ujú. era curandero, el abuelo, el bisabuelo, todos Pu- curanderos. Puedes, rápidamente, disculpa que te interrumpa, pero explicarle a gente que quizás no sepa lo que es un curandero, porque creo que nosotros, Colombia, Venezuela, sabemos muy bien qué es. Hay gente que Sí, no. un curandero es alguien que sabe como la medicina de las plantas, habla con los espíritus. A veces son tradiciones indígenas mezcladas con tradiciones hispánicas. eh, y sí, ¿qué más? Hay hueseros, hay curanderos que acomodan huesos. eh, hay todo un mundo de curanderos, pero mi abuelo hacía, lo que él sabía era la medicina de las plantas, entonces él hacía remedios, tenía su consultorio en el pueblo en Colombia donde mi familia es, que es en Ocaña, y la gente del pueblo venía como con sus dolores, con sus problemas, a veces sufrían, haz de cuenta, de depresión o de instabilidad mental. También pensaban que los estaba persiguiendo un espíritu, también podía ser, o también podía ser que querían quedar embarazados no funcionaba, o que querían tener un aborto. Entonces mi abuelo era como la persona que recibía todas esas, eh, sí, como todos esos pedires del pueblo, y los recibía. Entonces, yo pienso que como al mudarnos y luego yo me mudé a Estados Unidos, es como, yo pienso que como familia estábamos buscando como más y más seguridad, que yo pienso que es como cuando uno está en el medio de la violencia y uno como vive esas experiencias, uno se obsesiona con, o sea, qué tan seguro me puedo sentir o Mm. qué tan seguro puede ser como lo que me rodea. Y yo pienso que al yo mudarme eventualmente como a Estados Unidos, es como cierto, como la seguridad más, como que tiene como más certeza que hay. Y
también hay un costo, porque entonces uno pierde, y yo pienso que nosotros empezamos a perder eh, como la conexión esa de que estoy hablando, de los curanderos y de esas tradiciones. Porque hay como cuando uno o sea, hay veces, por ejemplo, que mi mamá me viene a visitar y ella quiere hacer algún tipo de remedio y me dice, estoy buscando una planta que se parece así, es de este color, tiene una flor de este color. Y no sé, o sea, me toca, la llevo a mirar flores y me dice ninguna de estas. Me pongo en internet a buscarle cuál es y tampoco, y a veces las llevo al supermercado para ver si puedo encontrar lo que ella está diciendo, qué es lo que necesita. Mm. Y entonces muchas de las plantas que ella conoce están en Santander, están en Colombia. Entonces no todas y tampoco se las sabe por nombre, sino se las sabe por vista. ¿Viste? Entonces hay veces que la tradición y la cultura está como muy conectada al lugar de donde vino. Yo, cuando estaba leyendo tu libro, especialmente El hombre que movió las nubes, yo recuerdo que anoté, preparándome para hablar contigo, y yo dije, bueno, este Ocaña es como una especie de Macondo mezclado con Comala, Pedro Páramo con Cien años de soledad. Y después me Ujú. di cuenta de que tú das una respuesta a eso al final del libro, como diciendo, de la perspectiva de tu cultura, em, no es así. Básicamente, como que dijiste que el realismo mágico no es tan mágico. Vamos a llamar, si interpreté correctamente, ¿no? Ah, yo pienso que lo que estaba tratando de decir es que a veces cuando la gente piensa en el realismo mágico, piensa como en un género de literatura. Y Ujú, muchas veces en Sudamérica ese género de literatura no salió de la nada, sino que salió de una manera cultural de ver al mundo. Entonces, yo pienso que lo que me incomoda con el realismo mágico es que le estamos poniendo ese nombre a la cultura, ujú. en vez de la cultura tener su propio nombre y decir que el realismo mágico vino de esa cultura. Ok. Eh, sí. No, y es interesante ese punto de vista. Yo he dicho, tengo un argumento similar en cuanto cuando decimos mitología griega y no queremos respetar que fue, bueno, religión. Eso es lo que ellos creían, ¿no? Era su manera de su cultura. Claro. Pero también me recordaste a Chinua Achebe, si no sé si lo has leído, un autor nigeriano. Ujú, Tiene un libro que se llama Todo se desmorona. ujú, Y la misma Chimamanda Adichie, también nigeriana, le involucra un poquito de ese tema en sus libros. Y no es realismo mágico, es la cultura, vamos a decirlo así, es la idiosincrasia. Yo recuerdo que mucha gente que me escuchaba me preguntaba qué es realismo mágico y es como que, bueno, nuestra idiosincrasia exagerada, a veces en la literatura por lo menos, ¿no? Hay distintas formas. Pero eh, quiero hablar un poco también de algo que me impresionó, porque La fruta del borrachero, la personaje principal, cuyo nombre se me está olvidando en este momento, Chula. Chula, ella tiene amnesia. Y, o tuvo, si no me equivoco. Perdón, no, no, eh, ella no. La colombiana, la que vivía en la zona pobre, se me olvidó el nombre de ella también. Petrona. Petrona. Petrona tiene Sí. amnesia. Y yo había leído en algún lado que eso venía parte de tu experiencia y después lo entendí mejor en tu segundo Ajá. libro. La Ujú, amnesia para mí tiene algo, mágico no es la palabra, pero tiene algo místico. ujú. Y el hecho que tú lo viviste, si nos puedes explicar un poco lo que fue eso y cómo no, te limitó y te abrió la mente, de hecho. Sí, tuve un accidente en el 2007. Estaba montando en cicla y hubo un carro que abrió la puerta justo como en la vía que yo estaba. Y entonces me choqué, me estrellé, yo no tenía casco y me golpeé la cabeza contra el cemento bien duro. Y, o sea, ese momento para mí es muy interesante porque cuando me paré del accidente o incluso estando como en el suelo, ya no me acordaba de nada. Y lo único que me acordaba en ese momento era como el retumbar del sonido de mi propia cabeza, cuando se dio así un totazo y no me Mm. acordaba de más. Pero
cuando a lo que me estaba levantando y estaba mirando si estaba bien o qué era lo que había pasado, eh, en realidad todavía no había caído en cuenta de que había perdido la memoria. Entonces, pero como que poco a poco fue que habían como algunas pistas, por ejemplo, que vi pues una cicla en la calle como toda triturada, toda volteada y me acuerdo que la levanté y mi intención era que, o sea, yo entendí que esto es una cicla y mi intención era que me iba a montar y me iba a ir, pero a lo que traté de hacer que la maquinita funcionara, no, en realidad no entendía cómo funcionaba. Entonces hubieron como momentos en que me di cuenta, o sea, hay cosas que no sé o que no conozco del todo. Y, pero en el momento en que sí me di cuenta que tenía amnesia fue cuando ya me adelanté un poquito, llegué como en donde se encuentran dos calles y en esa esquina miré, estaba como el nombre de la calle y no lo reconocía, no me parecía, nunca había escuchado ese nombre, entonces empecé a mirar y me di cuenta de que no sabía ni en qué ciudad estaba, no sabía qué año era, no sabía cómo me llamaba yo misma, no sabía de dónde había venido, no sabía para dónde iba a ir. Mm. Y yo pienso que, bueno, lo extraño fue que uno piensa que en un momento así uno sería como aterrorizante, pero para mí en ese momento yo sentí como una alegría y una como levedad, porque se sentía como que estaba como una libertad, era lo que se sentía, como una felicidad como de los pies a la cabeza. Y se sentía como estar cerca a lo más extraño, a lo más extraño, a lo más puro, a lo más espeluznante. eh, pero sí, pero no sé, era como muy, sí, era como muy, me interesaba mucho. Y yo pienso que cuando tuve la amnesia y tuve ese accidente, yo pienso que yo me enamoré de la amnesia y me enamoré como de ese estado de como mirar el mundo por la primera vez y que todo el tiempo todo era nuevo y Mm. todo el tiempo todo era eh, poético y hermoso. Y a veces no me acordaba de las palabras o a veces no sabía qué eran las cosas y me gustaba mucho como esa circunstancia de que las cosas apenas estaban renaciendo, o estaban naciendo por la primera vez para mí. A mí me llamó mucho la atención esa parte de tu libro porque yo he caído en esos huecos de... no, la gente habla de los huecos de YouTube o de Instagram, pero yo caigo en los de artículos y caigo en este artículo y voy por acá, voy por acá y aprendo de distintas cosas de las palabras. Me gusta aprender de la conexión palabras con mente. Y hubo este estudio que estaban haciendo una vez aquí en Estados Unidos, olvido dónde, pero una mujer era sordamuda y estaba hablando con ESL, hablándose a ella misma, porque era la única manera que podía pensar. No, tú y yo podemos pensar con palabras, pero ella tiene que hacer señas, ¿no? Y obviamente cuando uno ve a alguien así pensando, uno de una vez dice, hay un cierto límite de lo abstracto que ella pudiera pensar, porque el lenguaje de señas tiene su límite más pequeño que quizás el ruso, el español, lo que sea, ¿no? Posiblemente. Habrías que saber los dos para entenderlo. Pero en tu libro tú dijiste que olvidarlo todo era libertad. La amnesia era abundancia. Entonces, pareciera que por un momento al no tener, al todo estar borrado y poder como que expresarte sin las restricciones de lo que sabías antes, no sé, me dio la sensación que tú estabas como liberada de, no sé si era el peso que trae, ¿no? Digamos, la vida, la experiencia, lo que sea. Pero creo que hasta el mismo peso del ruido, porque el silencio como que te ayudó, sentí yo. Sí, sí, yo pienso que, o sea, hasta todo el lenguaje tiene límite y
lo que me pareció es que cuando las cosas no tienen nombre, se Mm, conocen más. Y que cuando le empezamos a poner nombres a las cosas, de hecho se conocen menos, porque las dejamos de ver, porque le ponemos un nombre y entonces ya está, el objeto, lo que sea, está ajustado a ese lenguaje que le hemos dado y lo dejamos de mirar o de observar continuamente. Y mm, lo que me gustaba de la experiencia de la amnesia es que todo lo que veía a veces no tenía nombre y en ese momento de las cosas no tener nombre, sentía que las conocía más, que había como un misterio que sí entendía no con el lenguaje, sino como que lo entendía con todo el cuerpo. claro. Y que cuando se le ponía lenguaje a ese objeto, a esa cosa, se perdía el otro entendimiento. Entonces que estamos como intercambiando un entendimiento por otro y Claro. que el entendimiento de conocer algo, de continuamente como observar algo y saber qué es y continuamente observar y saber es un tipo de conocimiento más alto que el de ponerle nombre a algo y dejarlo de ver. Claro, sería el equivalente a que me pregunten quién eres si no puedo decir mi nombre. No tengo que responder con Exacto. algo más profundo. Ujú. Em, no sabía que se te había perdido por tanto tiempo. Yo juraba que era como que, bueno, ajá, te golpeaste, fuiste al hospital y mal día siguiente. Fueron 8 semanas. No, fueron 8 semanas, sí. Sí. Y no sé si qué piensas tú de esto un poco, esto sería una pregunta más filosófica, pero me pareció interesante que en el libro me di cuenta que en esas 8 semanas se te olvidaron muchas cosas, pero había algo que sabías hacer que era mentir. Ah, sí. Eso no se olvida. No sé qué dice eso de la naturaleza humana, pero eso no se te olvidó. Sí. Eh, ¿Sabes qué es? Pienso que, o sea, en ese momento lo que me parecía más importante era como proteger mi relación con la amnesia. Mm, Yo pienso que de ese deseo como de que no, o sea, de hacer todo lo posible para que los doctores no se dieran cuenta que yo tenía amnesia, para que no me curaran, y de hacer todo lo posible para que las personas a mi alrededor no se dieran cuenta que tenían amnesia, para que no me llevaran al hospital y todo eso. Em, Todo eso como que, sí, para mí fue como una crisis de tratar de hacer todo lo posible como para esconder que tenía amnesia. Entonces yo pienso que somos como muy, o sea, me di cuenta que soy como muy recursiva. bueno, pero puede Algo. venir todo de la migración como tal, Ajá, ¿no? De esa primera experiencia. Yo recuerdo leer un artículo, un estudio, supongo, de que nosotros, los hijos de los que emigraron, uno emigró también, pero el que toma la decisión fue alguien más, ¿no? Entonces, los hijos de los que emigraron, tiene un término que, que es como una presión adicional de no decepcionar a la generación anterior por el claro. peso de haber emigrado, ¿no? Ujú. Y eso a veces crea un- alguien que se queda encajado en su propio espacio y no se abre, y cada quien a su manera, supongo Claro. que esa fue la tuya. Eh, Hablando de eso, Gabriel García Márquez se muda a Francia, ahí es que él se da cuenta de lo que significa ser latino. Eh, Ingrid Rojas Contreras, creo que, no sé, me da la sensación que quizás has discutido esto en otros momentos, pero Latinoamérica tiene una crisis de identidad. Me acuerdo que en una parte te pregunto, tú dijiste que uno no es ni español, ni indígena, ni... No, 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 parece, al ser una mezcla de casi todo, bueno, en la mezcolanza se pierde un poco quizás la definición propia de algo. Em, que esa experiencia tuya para ti, siento que la has tratado de transmitir en los libros. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre eso? Yo pienso que bueno, en Latinoamérica tenemos como una sociedad que es muy anti-indígena y, o sea, también de que no quiere hablar de la gente negra en nuestros países. Ujú, Y que a veces como que la representación de las historias que vemos y como que toda la cultura que sobresale, eh, no estamos celebrando las tradiciones indígenas ni las tradiciones caribeñas. Em, y pienso que
como el trabajo de, o sea, yo pienso que de todos es como de pensar en qué es, porque todos somos diferentes. Yo pienso que hay de pronto la identidad cultural no solo es el color de la piel, es lo otro, ¿cierto? Ujú. Porque eh, hasta, o sea, hay familias en que nace uno que es más blanquito y otro que es más moreno, y cierto, y es que hay veces que no sé, o sea, el color no es, el color no es donde está. Pero también es como saber, o sea, en todas nuestras particulares familias de dónde vinimos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Y yo pienso que es importante nombrar cuál es la identidad de cada cual. Y a veces cuando decimos que somos como una mezcla de todo, eh, lo que hacemos es que dejamos de mencionar realmente de dónde vinimos, o de dónde vino nuestra familia. eh, entonces eso es lo que pienso mucho, lo que me parece que puede ayudarnos en Latinoamérica. Te voy a dar la opinión de alguien que no importa, que es la mía. Ajá. Pero yo siento, por ejemplo, donde yo soy, en Maracaibo, en el Zulia, alrededor de casi mitad de la población del estado es indígena, es guajira, guayú, le dicen en Colombia, Ujú, em, que es el término correcto, en verdad. Pero, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, que son blancas, de color de piel, usaban bata guajira. No era una cultura ajena, por decirlo así. Por supuesto, en Colombia también, pero en Venezuela, todos los matrimonios, 12 de la noche, uno baila tambores africanos y uno tiene, no, hay una mezcla de que las tres potencias, que son María Leonza, que representa a la mujer blanca, el negro primero y el Huaycaipuro, el indígena, las tres razas que representan a Venezuela, como que no es así en todas partes de Latinoamérica, pero yo siempre sentí que el mezclarse significaba que uno podía adoptar ciertas cosas de cada cultura. Y siento que eso es algo que está pasando de moda. Siento que ahora hay volviendo al punto anterior, tienes que definir, y al definir, entonces si tú eres, no, he visto gente viendo imágenes de alguien que yo veo muy parecido a mi madre, vestido con algo que no es de su cultura y diciéndoles que eso es incorrecto, porque eso no es la cultura de ellos. Y no sé si eso ayuda. Entiendo de dónde viene, no, que es otro problema, sí, pero no sé si lastima más de lo que ayuda. No sé si me explico. sí, sí, sí. Sí, no, yo pienso que a veces cuando la cultura quiere como que ser el policía de la entidad, Sí. en realidad no le ayuda a nadie, porque la cultura puede ser y la identidad puede ser muy complicada, como dices, que un lugar tenga raíces en una cultura wayuu, que significa que todas esas raíces están como están en el pueblo, están en la Claro. manera que la gente vive. Eh, yo pienso que eso es importante nombrarlo y también es importante como nombrar la complicación de lo que significa, porque sí, Claro. porque entonces en el, o sea, en el haber gente blanca que está usando esa cultura, como que uno ve como el movimiento de la historia. ¿Sí me entiendes? Uno Ujú. ve como la manera en que algo está cambiando, que algo fue adoptado y, ¿sí me entiendes? Entonces es como, Sí. yo pienso que para mí lo que me parece que ayuda más es como nombrar como toda esa complicación de, de, y de poner más visible cuál es la historia, porque la historia es como tan distinta en todos los diferentes pueblos, en todos los lugares. Especialmente con los indígenas, creo que en el occidente hay una mala costumbre de decir los pueblos indígenas como si fuera un grupo homogéneo Ajá, culturalmente, que no lo es, ¿no? sí, Muchas diferencias. Inca nunca conoció un azteca, o sea, no es más, tiene más colores de lo que creo que quieren admitir. Y sí. creo que eso nubla un poquito la conversación. Sí, Pero bueno. eso es otro porque, por ejemplo, yo estaba leyendo la historia de los pueblos indígenas en Santander, que es el Ujú. departamento de donde mi familia es, y cuando llegaron los españoles mismos estaban diciendo como que los indígenas de acá tienen la piel más blanca que los otros. Mm.
Y si me entiendes, entonces a veces yo pienso que estamos pensando que el ser indígena significa un color X, un color específico, y son cosas que decimos sin saber específicamente como la realidad de cada lugar, y que siempre hay como excepciones. Por eso te digo que el color casi siempre no es como un indicativo, como que puede haber alguien que hubiera crecido en un pueblo indígena que tenga la piel blanca y Claro. pero que creció en una cultura indígena, entonces es indígena, ¿sí me entiendes? Eh, entonces es más complicado de lo que a veces Sí. pienso, que hay como, no hay tanto espacio en los medios sociales como para decir todo esto, como para decir, ¿sí me entiendes? Pero yo pienso que sería mucho mejor para todos si hiciéramos ese espacio. ¿Es nuestra responsabilidad? O porque yo aquí a veces siento en Estados Unidos que podemos hablar de esas cosas siempre y cuando esté bajo la ortodoxia de lo que ellos permiten que hablemos. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, no, Em, yo pienso que los estadounidenses están muy confundidos con los latinos. Porque bastante. siempre están, o sea, yo pienso que he visto como muchos estadounidenses que conocen a una persona negra y se sorprenden cuando esa persona habla en español. Como que no entienden por qué ni cómo pasó eso. Em, entonces, yo pienso que lo que importa es como la conversación que tenemos entre nosotros y, bueno, como que esperar a que esa conversación como que comunique a las otras personas que están por fuera toda la complejidad. Bueno, creo que tu libro ayuda en eso, que algo que me gustó del mismo. Yo siempre no, no tiene idea la cantidad de veces que he tenido que explicar que en un lugar yo leí que en 1940, cuando hicieron un censo en Estados Unidos, creo que no había no habían hispanos porque la palabra hispano ni siquiera se usaba. Ajá. Porque bueno, ni siquiera, no es una raza, ¿no? Simplemente sería como decir medio oriental. Sí, No es una cultura. los que hablan español. Sí, sí. Sí, y entonces el español queda por fuera, o alguien de Guinea Ecuatorial también queda por fuera. Entonces, no tendría sentido tampoco. Es complicado, no tenemos tenemos bastante población, creo que 20% ya aquí en Estados Sí. Unidos, pero no hemos llegado a ese punto. Volviendo a tu libro, El hombre que movió las nubes, me dio risa cuando leí que tu mamá no quería que escribieras sobre esto, ¿no? Porque bueno, estás abriendo el closet de tus creencias, estás hablando con alguien, por si acaso, espero que no lo tomes personal, pero estás hablando con alguien agnóstico, que no cree en nada, así que no, pero estás mostrando las creencias que tenía tu cultura, las creencias que tenía tu familia, las creencias que tenía, ¿no? Y te estás convirtiendo quizás, me imagino que ella sentía lo mejor, que ibas a dejar a la familia vulnerable, no sé si esa es la palabra, pero abierta a crítica o lo que sea. Eh, ¿Cómo fue, de dónde sacaste el coraje? ¿O fue algo que discutiste con ella? ¿Cuál fue ese proceso? Sí, yo pienso que el comienzo cuando le estaba contando a mis tías y a mi mamá que quería escribir el libro, la preocupación de ellas estaban como basadas en experiencias que ellas habían tenido antes. Em, o sea, mis tías y mi mamá, ellas mismas, cuando le decían a la gente que el papá de ellas era curandero, la gente las miraba como raras, las miraba mal. Em, y mi mamá, cuando ya tenía su consultorio, hubieron veces que ella decía yo soy curandera y que la gente que la iba a ver, para consultarla, a veces no le pagaba o la acosaba o hubo una persona que no Mm. dijo no le voy a pagar nada. Como entonces, en Colombia esa palabra como que de alguna gente tiene esa reacción, de que, o sea, yo pienso que también es como porque es como una conexión a la cultura indígena que también se ve como mal, ¿cierto? Que se ve como Sí, sí. que esto es como, supersticioso, que esto es como de los salvajes, que nosotros, entre comillas, no somos así. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo me acuerdo que mi tía decía, que ella no quería
ser nombrada en el libro por si algo le pasaba a su negocio. ¿Sí me entiendes? Entonces ellas estaban pensando en cómo va la gente a reaccionar, porque ellas lo habían vivido, habían visto Claro. a la gente reaccionar. Eh, yo pienso que cuando yo perdí la amnesia y ya como al final de las 8 semanas, o tuve amnesia al final de las 8 semanas, empecé a recobrar las memorias. Yo como que sin pensarlo le había contado a como a mi novio en el tiempo, a mis amigos, le había contado esa historia de que mi abuelo era curandero y que la gente decía que él podía mover las nubes. Y yo misma me había dado cuenta que cuando yo conté eso, la gente en mi círculo no tuvo esa reacción de la que ellas me habían prevenido. Mm. Entonces, para mí ese fue como el momento de decir, de pronto, o sea, de pronto es distinto porque yo estoy en Estados Unidos y no estoy en Colombia, ¿cierto? Entonces ya es como muy diferente, no estoy viviendo como en el centro de la reacción que ellas habían recibido y la reacción que yo tuve fue muy distinta. Entonces, para mí, eso fue lo que me dijo sí, como que abrió esa puerta de que quería escribir la historia. Tengo una hipótesis, no voy a decir teoría, tengo una hipótesis sobre eso. Creo, yo conozco, en Venezuela muchas veces se le llama babalao o lo que llaman te pusieron un trabajo, que es algún tipo Ujú, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero es un trabajo. Y creo que la cercanía a eso, mucha gente que no cree en eso, y yo estoy ahí, pero mucha gente que no cree en eso dice que no cree en eso y después cuando llega la chiquita sí cree en eso. Entonces, pues, me acuerdo que hay un micro relato, una autora, Ana María Shua, que vino hace poco al podcast, y ella tenía una historia de un mago que no te concedía los deseos, sino que te prometía que te hacía verdad las pesadillas. Y nadie nunca lo retó a saber si era verdad. No, ese es el micro relato, así de cortico. Y, y yo creo que hay un poco de eso, de que yo, que si el mal de ojo, lo que sea, yo no creo en esto, pero no lo tienes en mi dirección por si acaso, ¿no? Entonces, Eh, yo no sé si el estadounidense, eso es una cultura totalmente extraña para ellos no vivieron eso. Entonces, para ellos escuchan a alguien como tu abuelo y no es tan extranjero, es tan extraño para ellos que no sé si tienen la suficiente cercanía para tener una reacción, creo. Eh, y mientras que el colombiano o quien sea que esté más conectado a eso, para bien o para mal, tiene una reacción, sea la que sea. sí, bueno, yo pienso que en Colombia y puede ser en Sudamérica también, porque tuvimos la época de conquista y ¿cómo se llama? La Inquisición, Ujú. que estaba como que para la gente mixta, que estaba tratando de seguir como en sus tradiciones indígenas, les Ujú. decían que eso era, que ellos eran como tenían la mitad del alma cristiana, que era la mitad blanca, ellos tenían que practicar la religión cristiana y que no, cuando practicaban la otra religión, los mandaban al Palacio de Inquisición y los torturaban y los amenazaban con muerte hasta que la gente dejara de practicar. Entonces, cuando uno escucha como que eso es supersticioso, eso es cosa del diablo, esos son como palabras y frases que vienen de ese tiempo. No, y- Eh, entonces, sí, entonces yo pienso que también lo que decía antes, que es que hay en Sudamérica, en todo el mundo se ve como la cola de la historia, que es muy larga, Mm. y la manera en que nos tratamos y las reacciones que tenemos a ciertas cosas son parte de esa larga cola de la historia. No, y superstición, hacer así también es superstición. O sea, Claro, todo puede ser superstición. pero o sea, muy raro como decir esta religión es la que es y esta no, aunque Correcto. eso pasa o sea, ha pasado en todo el mundo y hasta sigue pasando y seguirá El, pasando. el principio liberal, en el sentido propio de la palabra, es, bueno, yo no sé cuál es la mejor religión. Yo no sé cuál es la religión correcta, pero sé cuál puede ser la mejor para cada quien. Y cada quien decide que no haya llegado. Yo siempre he dicho que nosotros en Latinoamérica, porque yo no.
entendí esto hasta después. A mí nunca, quizás sí uno se lo olvida, pero no entendemos que el que llega a América, el europeo que llega a América, no es el europeo de la Revolución Francesa, no es el europeo del Imperio Romano, es el europeo medieval, extremadamente supersticioso a su propia manera, extremadamente fundamentalista a su propia manera, con, bueno, la Inquisición andando, no, no es la típica cultura con muchas marcas de las castas sociales, muy marcadas en Colombia con los estratos, por ejemplo. Yo creo que el Palacio de la Inquisición, que yo fui el que está en Cartagena, allá Ujú. en Colombia, no fue hasta que entré, eso hace muchos años, pero no fue hasta que entré que me di cuenta. Esto es lo mismo que yo he leído en mis novelas de ficción histórica de Ken Follett, ¿no? De Inglaterra y de España y de en Francia. No era tan diferente, por no decir que no era diferente. Pero 200, 300 años después, sino Sí, más. sí. Y no, creo que en ese aspecto nos, nos devolvimos en el tiempo. Ujú. Sí, a nivel macro, pues. Nos devolvimos en el tiempo a donde estaban ellos. Y bueno, en ese proceso se borraron muchas cosas. Quería tocar, por último, eh, este concepto de la... yo sí sé que es muy difícil para todo autor o pensador en Colombia tocar la guerrilla. Punto. Hablar de lo que sea. Solamente yo, cuando hice el resumen de tu episodio, yo que mi esposa es colombiana, muchos amigos colombianos, por supuesto, aquí en Houston, y si le pregunto a alguien que me explique la guerrilla, el conflicto pues de la guerrilla, a 10 colombianos me dan 10 respuestas diferentes. Es algo muy complicado. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a hablar sobre eso? ¿Fue lo mismo que hablamos antes, de como una especie de, este es mi diario y quiero expresarlo? ¿O fue algo más, quiero que la gente entienda por lo que pasamos, que nadie habla de esto o lo que sea? Yo pienso que cuando estoy pensando como en el conflicto armado de Colombia, lo que, o sea, la primera cosa que siempre me llama la atención es que ya, o sea, casi todas las generaciones ahora que están vivas en Colombia, nadie se acuerda de una época de paz. Entonces, Mm, para mí es muy interesante cómo hacer esa pregunta de, somos una sociedad de gente que quiere pensar la paz y que quiere vivir la paz y que quiere que la paz llegue, pero nadie que está vivo se acuerda de lo que era vivir en un lugar sin conflicto armado. Entonces, para mí es como muy interesante mm, ese punto para, o sea, como para empezar a hacer preguntas de que qué significa vivir en violencia, qué significa claro. imaginar la paz cuando uno está viviendo en violencia. Y a mí, o sea, en realidad me interesa mucho el tema y hay como es en Colombia el conflicto armado ha sido como un conflicto que ha tenido sus ciclos eh, y que hasta se dice hubo una guerra de aquí a acá y luego empezó otra guerra y luego este es el conflicto armado. ¿Sí me entiendes? Y uno, Mm, entonces, es como, es muy interesante, o sea, filosóficamente para mí preguntar cuáles fueron las épocas de paz, ¿sí? Que no, o sea, de cuándo fue, cuándo fue eso, que no estábamos que no estábamos en eso. Eh, y sí, entonces es como, para mí es muy interesante como hacer todas esas preguntas y pensar, mm. y estando ya visitando en Colombia, pensar, eh, todos ansiamos y queremos lo mismo, pero lo estamos imaginando. Algo que me gustó de La fruta de borrachero, porque cuando me recomiendan este libro, mira, una autora colombiana de la guerrilla, vive aquí en Estados Unidos, entonces lo empiezo a leer. Bueno, la guerrilla no tanto, también el conflicto de narcotráfico. Ujú. Me gusta que no fue relatado desde el punto de vista, yo dije, ok, va a ser otra novela que va a contar la historia de alguien en esa mansión en Medellín, Ajá, ¿no? O en esa. Me gustó que fue la persona común y corriente. A veces cuando leo historias o novelas basadas en época medieval, entonces siempre es el hijo del rey o la ajá, claro. nobleza y todo esto, que no es que está prohibido hacer eso, sino que me gustó que fue la... Chura es una persona común y corriente, o sea, era la persona que trabaja en la casa, la persona que tiene el trabajo, la madre que se queda en la casa cuidando a los hijos, con el padre que trabaja, era más conectado, creo yo, con lo que la persona promedio vivió, ¿no? Sí, Y sentí
que el conflicto está como de fondo, pero nunca está tan... No es un libro histórico en el sentido que me parece lo correcto de decir, bueno, y en este momento, en tal fecha, esto sucedió y se pasó esta ley. Los historiadores para mí cometen mucho ese error. Miran todo Claro, desde el punto de vista de lo que está legal y escrito, pero el que lo vivió no lo vivió así. no. No sé si alguna vez leíste Doctor Zhivago, una película, Ah, no lo he leído, no. un libro basado en la época de la Revolución Rusa de Ujú, octubre de 1917, cuando llegan los comunistas y todas las atrocidades y todo esto que vinieron después. Pero en el libro nunca se menciona el partido, nunca. Es simplemente lo que la gente vivió. Y son historias de esa mujer que estaba agarrando todas las papas de su jardín para ella misma cuando los demás se estaban muriendo de hambre y la enterraron boca abajo y le dejaron los pies arriba para un mensaje de que más nadie hiciera eso. Y más nadie hiciera eso, ¿por qué? Y nunca te explica que es la hambruna que hay afuera, pero por el contexto uno sabe, pero es que eso fue lo que la gente vivió. A la gente no le importó mucho de qué color era el partido que estaba haciendo eso, lo que importaba era sobrevivir, comer, y que si alguien llegara a preguntar si estás con el partido o no, decir que sí. Entonces, algo, sí, eso fue algo que a mí me gustó de tu libro. Sí, sí hay sus detalles, pero fue algo más... Ok, esto fue lo que la gente vivió. sí, No, y eso me gustó. gracias. Eh, para terminar aquí, ¿qué lee Ingrid Rojas Contreras? ¿Qué tipo de lectura te gusta entretenerte? Ahorita estaba leyendo este libro que se llama Rejection. ¿Lo has visto? Rejection. No, ¿de quién es? Eh, Tony Talamouthiti, creo que sí Tony. se dice. Ok. eh, que acaba de salir, es un libro de ficción buenísimo. Eh, sí, tiene como, cada historia es como sí, un libro de como historias conectadas. Ok. eh, y cada historia, el personaje es todo un desastre, pero que uno no, uno no ¿Es entiende satírico? cómo, perdón. ¿Es satírico o algo por el estilo? Sí, es satírico, sí, es muy Ok. satírico, pero me pareció buenísimo. Ok. Eh, yo estaba leyendo un libro de Isabella Hamad, Ujú. eh, que ella es escritora palestina y el libro se llama, ¿cómo es? Se llama Stranger. Yo pensé que era británica, o es ambas. Es Sí, es ambas. ambas, sí. Ok. Em, Recognizing the Stranger Ok. se llama. Recognize. em, que Estoy buscando es un aquí. libro acerca de, sí, de la narrativa y la situación de Palestina. Perfecto. Lo voy a anotar en la larga lista que tengo aquí de libros pendientes. Sí. Pero, pero bueno, Ingrid, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te sigue? ¿Dónde puedes conseguir tus libros, tu trabajo? Que yo lo recomiendo 100%. Ay, gracias. Casi siempre estoy es en Instagram. Tengo una cuenta de Twitter, pero por allá casi nunca me asomo. Eh, estoy en Instagram, es y rayita de abajo dos veces y Rojas Contreras. Perfecto. Bueno, mil gracias, me encantó hablar contigo, muy honrado. Espero que... Gracias, me gustó mucho la conversación. Muchas gracias. Gracias.